bienvenidos a Habla con tu abogado. Sin antes, bueno, agradecerle a Dios, a la familia, a nuestros amigos y a todas esas personas por su cariño y, y bueno, por estar ahí en medio de esta pandemia. Quiero decirles que hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la juventud frente al COVID-19. Nos han preguntado mucho sobre, bueno, cuál debe ser el papel de la juventud frente al COVID-19. Para eso tenemos dos invitados especiales. Saludamos, por supuesto, desde el país de Venezuela a María José Brito. Es abogada y activista por la paz. Bienvenida, María, habla con tu abogado. Bueno, muchísimas gracias primeramente por la invitación. Desde aquí de Venezuela le mandamos muchos saludos, muchos abrazos, muchos besos. Y bueno, de verdad que estoy muy contenta de participar en esto que ha pasado a nuestras fronteras. Muchas invitaciones, bueno, estamos aquí para que las iniciativas y las compartan. Bueno, muchas gracias, María. Igualmente le damos la bienvenida al programa Habla con tu abogado a Jason Palacio Robledo. Es abogado y líder de procesos juveniles desde Chocó, Colombia, una zona hermosa que por supuesto aspiramos también tener la oportunidad de visitar. Jason, bienvenido a Habla con tu abogado. Hombre, maestro William, muchas gracias por la invitación y a todos tus seguidores que nos siguen en esta transmisión. Un fraternal saludo desde la distancia, desde este hermoso departamento del Chocó, y con la esperanza de compartir algún momento y tenerte acá. Gracias. Bueno, precisamente en Habla con tu abogado y más en la edición especial, siempre tratamos de hacer estos espacios para reflexionar un poco sobre el papel que estamos cumpliendo en este momento de la pandemia del COVID-19, más porque, como siempre hemos reiterado, es lamentable que hoy vemos cómo ha aumentado los casos respecto a el COVID-19 y que no solamente es el aumento de los casos, sino que está pasando quiénes están fallando. Y de pronto, pues ayer en el programa que hablábamos sobre las acciones ciudadanas, salió una conclusión hermosa, que era de quién es la responsabilidad de que se propague el COVID-19. Si es una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad de los ciudadanos o es una responsabilidad de todos. Yo creo que lo más coherente, pues, y para de pronto iniciar este diálogo, es que hay que verlo desde la perspectiva que todos somos responsables en este momento de estos resultados que se están viendo de los aumentos y de la propagación del COVID-19. Entonces, bueno, saludamos a María José Brito para que sea ella. María, ¿por qué en este momento debemos hablar de la juventud frente al COVID-19? Bienvenida nuevamente, te escuchamos. Bueno, gracias de nuevo por la invitación y muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas. A mi parecer y según la perspectiva que nosotros tenemos acá en Venezuela, nosotros creemos que la juventud tiene un rol sumamente importante dentro de todo lo que es este contexto de COVID-19. Principalmente porque, como tú estabas comentando, ¿quiénes tienen la responsabilidad del contagio? Pues nosotros sabemos que la población juvenil es la que en este momento como que más necesita salir a la calle porque necesita salir a trabajar, necesita conseguir con qué vivir y con qué comer. O sea, cuando hablamos de población joven, no solamente nos referimos a nosotros jóvenes que tenemos entre 20, 24 y 25 años, sino también las personas ya con una juventud un poco prolongada, o sea, nuestros adultos. O sea, entonces, la gente que es población joven, por así decirlo, gente que está dentro de un rango de población de edad donde tienen que salir a trabajar, donde están en su rango de trabajo, son las personas que más se ven como que vulnerables a contagiarse, porque estamos hablando de una necesidad priorizada, estamos hablando de una necesidad que tienen las personas
o sea, de poder trabajar, de poder vivir. Entonces, frente a eso, nosotros decimos, ok, hay una necesidad, que es la necesidad del trabajo, y hay otra necesidad muy importante, que es cuidar a las personas que son más vulnerables a infectarse. O sea, cuando decimos quiénes son las personas más vulnerables a infectarse, obviamente son nuestros ancianos, las personas mayores, las personas que sufren de una enfermedad crónica. Entonces, nosotros podemos decir que, ok, nosotros como jóvenes tenemos una gran responsabilidad. Y dentro de esa responsabilidad también genera el ambiente de solidaridad. Nosotros también podemos ser solidarios, generar iniciativas dentro de todo lo que es este contexto para poder o mejorar, si bien es cierto, la situación, o desmejorarla. Entonces, bueno, yo creo que nosotros como jóvenes tenemos una responsabilidad sumamente importante y creo, por ejemplo, aquí en Venezuela está pasando mucho que, o sea, nosotros somos un país que tiene una situación de crisis muy compleja, tenemos una crisis humanitaria muy compleja, entonces, en donde es difícil decirle a la juventud o a la gente que está trabajando, decirle, mira, no vayas a trabajar porque de verdad es sumamente complejo. Aquí la gente vive el día a día y si no trabaja, literalmente no come. La gente no como subsiste. Entonces, también hemos visto acá como muchas personas han tenido muchas iniciativas, muchos jóvenes. De hecho, una amiga se llama Daniela Liendo. Ella tiene una iniciativa en la que conectó doctores a través de su WhatsApp para que las personas no salieran de sus casas. Y también hizo una iniciativa sumamente linda, que es Snack for Heroes. Esa iniciativa se encarga de recolectar como que almuerzos y desayunos para los doctores que están trabajando en función del COVID-19. Nosotros creemos que, mira, tenemos mucho por hacer, y no solamente por el tema de que, bueno, nos cuidamos y salimos, sino el tema de que viene después del COVID-19. O sea, todos nosotros como jóvenes tenemos que reinventarnos, porque si bien es cierto, en este momento muchas cosas, por ejemplo, la tecnología, etcétera, etcétera, el trabajo por vía virtual, como estamos conectados nosotros aquí, estoy en Venezuela, ustedes están en Colombia y estamos teniendo una conversación perfectamente. Entonces, yo creo que nosotros como jóvenes debemos de acelerar un poco más nuestra alfabetización digital para que, si bien es cierto, todos podamos tener acceso a trabajo. Hay muchos jóvenes que incluso no tienen acceso a vías de internet. O sea, nosotros aquí en Venezuela es muy, 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 muy malo el internet. Y bueno, nosotros lo que podemos hacer es que, mira, vamos a seguir generando iniciativas, vamos a seguir trabajando por el cambio y vamos a seguir haciendo cosas para que, bueno, para que en vez de prolongar el problema, nosotros nos podamos convertir en una solución. Sí, precisamente, María, bueno, has abordado unos puntos importantes, que es como la falta de oportunidades también en medio de dos grandes crisis, una crisis de tipo, podríamos decir, político, socioeconómico en Venezuela, y que pues bueno, no podemos ocultar que es una realidad que hemos visto en los países pues vecinos, como en el caso de Colombia, y hay ahora una situación también a raíz del COVID-19 que además impacta supremamente la economía del país, implica que existe un mayor esfuerzo por parte de los jóvenes, que se ve no solamente en la posibilidad, como lo señalabas, de poder buscar el diario vivir, como lo han llamado, o buscar los alimentos, para ser más claro, sino además se exponen su vida, porque es lo que les toca hacer, ya que pues no tienen las condiciones favorables para poder suplir las necesidades diarias. De pronto, una primera idea fundamental de lo que nos hablas en esta introducción. Pero Jason, desde Chocó, Colombia, Jason, por qué crees tú que la juventud
es importante pues introducirla también en este tema de frente al COVID-19 y, y desde tu punto de vista, ¿qué crees sobre este tema? Gracias, William. Yo empiezo por decir algo. En un momento, en un primer momento, cuando empieza esta crisis sanitaria, se dio un mal mensaje hacia los jóvenes, ¿sí? Que eran inmunes, y con lo que tú mismo decías, el mayor grado de letalidad de la enfermedad, si bien es cierto, están las personas mayores y que tienen unas afecciones patológicas mucho más complicadas. Ahí es donde está el mayor grado de letalidad. Y eso hizo también esos mensajes que muchos jóvenes se preocuparan frente a la realidad de esta situación, de esta pandemia, que no creyeran que lo tomaran más en sancha. Hoy se están viendo las consecuencias de esas creencias, ¿sí? También luego el tema de la creencia que se dio mucho en muchas partes de Colombia del clima. Nosotros acá somos de clima caliente, la temperatura promedio es 27, 28 grados y se decía que en clima caliente no pegaba. Entonces eso hacía que los jóvenes fueran un poco más insensatos. Hoy desafortunadamente el país registra más de 73,000 casos de COVID positivo, de los cuales 16,000 están en el rango de entre los 20 y 30 años, ¿sí? Eso nos está dando un mensaje. No éramos inmunes como en un primer momento decíamos. Segundo, hay una gran responsabilidad y un llamado de sensatez hacia los jóvenes. Yo creo que es inaceptable y debemos rechazar todos los actos que se han venido presentando en algunas ciudades acá en Colombia sobre las fiestas clandestinas. Solo este fin de semana en Quito, que es la capital del departamento del Chocó, fueron sorprendidas 32 fiestas. Imagínate tú hasta donde llega la irresponsabilidad de algunos jóvenes. Pero también hay algo importante ahí, y lo decía María. Es una población altamente también vulnerable por la falta de acceso a oportunidades, donde todos los jóvenes deben de salir a trabajar, no tienen estabilidad laboral y muchos de ellos sobreviven del diario. Entonces, pues también no se le puede decir no salga, porque ¿quién le lleva, como uno dice en términos castizos, la papa a la casa? ¿Sí? Pero también es de resaltar que el compromiso de muchos jóvenes, y ese compromiso se ha visto en los cuerpos voluntariados que se han constituido casi que en todo el mundo, en todas las ciudades, para ayudar a la gente. Yo creo que también, como hay ejercicios negativos, también hay ejercicios positivos que se deben resaltar en cuanto al accionar de los jóvenes en este tiempo de pandemia. Sí, eso, y precisamente tú has dado un panorama que es muy cierto y se vendió mucho y este tema de que el COVID-19 no afectaba de alguna manera las poblaciones que presentaban ciertos climas altos de temperatura, o sea, climas de pronto calurosos como se llama comúnmente. Pero hoy hemos visto que la realidad es otra y de pronto todas esas creencias que se crearon, lógico que han sido en este momento eh, demostradas que en realidad simplemente eran unas creencias porque la realidad es otra. La realidad es que el contagio va en un gran aumento y eso es lamentable porque por aquí nos estaban escribiendo pues al interno y nos decían sí, pero es que el joven no le interesa el COVID-19, de pronto le interesa es seguir los hábitos que comúnmente realizaba, pero esto que se está viviendo en nuestros países
y por eso aquí en Habla con tu abogado quisimos abordar este tema desde el ámbito internacional, tomando dos ejemplos de nuestro país vecino, Venezuela, y por supuesto de Colombia, y así muchos amigos pues que siguen nuestro programa a nivel internacional, que nos envían el comentario. Queremos decirle que esto no es un asunto de Colombia, de Venezuela o de cualquier otro país del mundo. Esto es un asunto de todos. ¿Ustedes creen, jóvenes, que un joven de Estados Unidos, eh, y me voy a este ejemplo porque normalmente a veces tenemos ese tema de creencias que como vemos de pronto algo en las redes o en las plataformas digitales que nos dicen, no, acá nadie se contagia, eso es completamente falso. Usted simplemente ingresa a la página web de cualquiera de estos países y busca la tasa de contagios y se va a dar cuenta que la realidad es otra. Entonces, en este punto, María, ¿cuál es la percepción en Venezuela respecto a los contagios en la población joven y por qué crees que se están generando este tipo de contagios? Entonces, te escuchamos, María. Bueno, actualmente en Venezuela hay un aproximado exactamente, te comento, de 4.186 contagiados. O sea, actualmente en la curva de contagio que se supone que debió de haber disminuido por la cuarentena, por lo fuerte de las medidas de la cuarentena, pues significativamente no tuvieron el efecto que el gobierno esperaba que tuvieran. Nosotros no solamente tenemos una situación de restricción social, o sea, no solamente tenemos las restricciones, sino que también hay todo un contexto donde hay escasez de gasolina, escasez de comida, donde no hay agua, donde los hospitales, 7 de 10 hospitales no tienen ningún tipo de insumos, o sea, ningún tipo de insumos, cuando hablo de ninguno, no tienen mascarillas, no tienen guantes, no tienen tapabocas, o sea, no tienen absolutamente ningún recurso con que poder atender a las personas infectadas o vulnerables. Entonces, nosotros no solamente estamos hablando de que tenemos una situación de restricción social, y no solamente hablamos de la restricción, sino también del contexto político que tenemos en Venezuela, que es sumamente álgido y sumamente fuerte. A esto, bueno, le sumamos el contexto del COVID y tenemos una situación bastante grave en Venezuela. Con decirlo que no hace mucho, hace como la semana pasada, teníamos un plan de flexibilización de la cuarentena. Esta flexibilización era 7 días con cuarentena, o sea, absoluta, donde no puedes trasladarte ni de un municipio a otro, o sea, absolutamente ningún permiso de poder trasladarte. Y con la flexibilización teníamos que, bueno, podía salir, los negocios podían abrir y todo el mundo podía estar en la calle prácticamente normal, guardando el distanciamiento social y usando el tapabocas. Eso duró aproximadamente como 3 semanas, o sea, 3 semanas, 2 semanas de flexibilización y 2 semanas fuertes. ¿Qué pasó? Que automáticamente cuando hablas de flexibilización, la gente obviamente sale, la gente se reunió, la gente hizo fiestas y la curva de contagio aumentó. Claramente aumentó la curva de contagio y las personas, lógicamente, se comenzaron a contagiar muchísimo más. También tenemos la situación de nuestros barrios, que en los barrios de Venezuela no se está cumpliendo la cuarentena. No hace mucho, la semana pasada, tuve la oportunidad de visitar un barrio que queda por acá en Caracas, que se llama Katia. O sea, fui a Katia y lo que veo, o sea, ahí no hay ningún tipo de cuarentena. O sea, no hay ningún tipo de cuarentena. Es decir, que también tenemos el asunto de que el Estado no está controlando como supuestamente controla. O sea, realmente el control no es tan cierto como parece. Entonces, nosotros lo que podemos visualizar es que tenemos un contexto sumamente complejo y tenemos un contexto en donde, bueno, gracias a Dios, yo creo que ha sido un milagro, lo creo muy, muy fácilmente, que a comparación de Colombia, nosotros tenemos solamente 4.186 infectados, personas confirmadas que están infectados, y hasta ahora 35 personas que fallecieron a causa de COVID-19. Esos son nuestros números, y yo creo que, bueno, que actualmente con todo este tema
de la profundización de las medidas. De hecho, el día de hoy, de milagro, estoy acá conectada con ustedes porque nos prohibieron todo, entonces, bueno, pude venir a la oficina y pude estar acá con internet y con la computadora, de manera que podía permitirme estar acá, pero de resto, en más ningún otro, o sea, no te deja moverte, no te dejarán estar en la calle, entonces, si no tienes salvoconducto. Entonces, gracias a Dios, bueno, contamos con salvoconducto, o sea, podemos movernos ciertamente para ciertas cosas y estamos acá hablando y conversando sobre este tema. Yo creo que es muy importante que, como decía mi compañero Jason, o sea, nos tomemos en serio todo esto, porque ¿qué pasa? El tema de las reuniones y las fiestas y toda la cosa es lo que más nos afecta a nosotros, porque si vamos a hablar claro, también hay otro tema de que los jóvenes están muy deprimidos. Acá tenemos un asunto y es sumamente delicado con el tema de las universidades. O sea, hay mucha juventud que se quedó varada, o sea, que eran de otros estados y estudiaban, por ejemplo, aquí en Caracas y eran del interior del país. Entonces, esos estudiantes se quedaron varados acá, entonces no tienen cómo regresarse y de paso, con toda la situación que no hay gasolina, que no hay transporte, que no hay nada en Venezuela, te quedas atrapado aquí y no tienes ni siquiera que comer, porque tus papás, en cierto aspecto, están en sus casas y lo que tienen para comer lo tienen para ellos. Entonces, de verdad que estamos en una situación bastante complicada. Hoy, una dirigente estudiantil del Zulia, ella habló sobre, mira, sobre la preocupante situación que tienen, que el gobierno no les da respuesta. O sea, el gobierno no les dice, ok, vamos a darles salvoconducto a ustedes como estudiantes para que se puedan trasladar a su casa. No lo dan, no lo hacen. El gobierno no te presta atención, no te da el salvoconducto. Entonces, hay una situación bastante seria con el tema de estos jóvenes que son estudiantes y que no tienen cómo trasladarse, cómo moverse a sus hogares. De verdad que yo lo que creo es que, mira, tenemos que tener muchísima fe y yo creo que sí vamos a salir de esto pronto. Por ahí una noticia de la OMS de que parece que ya para diciembre tenemos vacuna. Entonces, bueno, para diciembre es como que hoy, ahora hay que avanzarse. Sí, en ese aspecto, María, sí, en ese aspecto, María, pienso que, bueno, lo que tú has hablado, el gobierno ha hecho su esfuerzo, la sociedad de alguna manera también lo ha hecho, pero siempre existen fallas. Y fallas en el sentido en que mientras no se tenga conciencia de la realidad que se está viviendo, por supuesto que van a ser pocas las alternativas de solución. Tal vez el ejemplo que tú nos das respecto a los jóvenes estudiantes sobre eso, pues bueno, es un tema de las autoridades que deben resolver, pero sí es preocupante lo que de pronto nos mencionas, respecto a que hay comunidades, jóvenes que realmente no entienden esta problemática y pues además quieren seguir teniendo pues esa vida que común y corriente tenía, pero que a raíz de todas estas medidas también dispuestas por el gobierno de Venezuela, pues lógico que se les ha coartado pues ese derecho a la circulación en el territorio. Pero no solamente eso, sino que veo que mencionabas otro aspecto que es sumamente importante, que están surgiendo unas serie de problemas, puede ser psicoemocionales, donde los jóvenes han sido afectados tras, puede decirse, el encierro, ¿no? En medio de esta pandemia. Entonces, bueno, son unas ideas que como siempre buscamos que se tenga claridad de este tema, porque lo seguimos resaltando, es un tema de todos, el COVID-19, y mientras no tengamos la cura, nuestra mayor cura es quedándonos en casa y prevenir. Eh, por supuesto, estar en aglomeraciones y por supuesto tener las medidas de bioseguridad para protegernos. Entonces, bueno, Jason, desde Colombia, ahora nos vamos acá a Colombia, donde estamos transmitiendo. Pero Jason, este tema de la juventud
en medio del COVID-19. Cuéntanos un poco cómo hacemos para disminuir esta curva de contagio y más en los jóvenes que no han entendido, y de pronto qué datos nos puedes compartir sobre cuál es la percepción que ves respecto a la juventud frente al COVID-19. El micrófono, por favor. Sí, cuando escucho a María hablar de Venezuela, me siento como que estuviera en momentos en el Chocó. Situaciones muy parecidas, una crisis agudizada, y a veces hablar de los jóvenes en este contexto de pandemia es de pronto también traer muchas realidades de los jóvenes en materia educativa, en materia de acceso a oportunidades laborales, en materia de salud. Y yo te pongo el ejemplo claro que se vive en la Colombia profunda, que es la que está alejada del centro del país, esa Colombia que casi no se conoce. Hoy el Chocó vive una crisis institucional, de una crisis de salud, y donde frente a toda esta debilidad institucional, los que llevan la peor parte son los jóvenes. ¿Sí? Hoy en este medio de pandemia, muchos jóvenes no han podido acceder a los servicios de educación porque sencillamente no tienen conectividad, no tienen un celular como conectarse a una clase. ¿Sí? Hoy también las condiciones de salud, de que por sí son precarias, ahora en este contexto de pandemia, pues son mucho más complicadas aún. ¿Sí? Y así por el estilo, y hablar de juventud en este caso nos llevaría a tomar punto por punto, que nos llevaría a un programa diario sobre este tema. Pero yo te voy a poner también un ejemplo de lo que pasa hoy en el Chocó. Es preocupante. Chocó ya reporta más de 1.040 casos de COVID, donde más del 60% están en la población jóvenes. Lo preocupante es que la ciudad capital casi que registra el 90-85% aproximadamente de esos casos, de esos 1.000 y pico de casos que hoy se reportan en el Chocó, cosa que no pasa casi en ningún otro departamento. Pero es tan preocupante la situación. Yo creo que hay un dicho que dice que cuando ya no puedes dar buenos consejos, empiezas a dar buenos ejemplos. Yo creo que en algún momento la sensatez tiene que servirnos para que la curva de contagio disminuya. Yo creo que entrar en razón y en conciencia sobre la realidad que se está viviendo en el país, sobre la realidad de salud que no da abasto, ni ningún país va a tener abasto para afrontar una pandemia. Yo creo que va a ser con el tiempo que la gente entre en razón. Ojalá no sea muy tarde cuando los jóvenes y toda la población empiece a entrar en razón. ¿Sí? Los casos de fallecimiento son tristes. Hoy en el Chocó murió un médico joven que se había convertido en el símbolo de la lucha contra el COVID en el departamento del Chocó, y desafortunadamente murió en la ciudad de Medellín. Y todo esto lo que nos llevan a pensar es que las medidas que se han implementado no van a servir de nada en la medida que la población, que la comunidad no tome conciencia. Yo creo que por más aislamiento, por más cuarentena obligatoria que se esté implementando, con los picos y cédulas, con las restricciones de salida, con la ley seca y todas las demás medidas que se han tomado, pueden ser poco efectivas si la gente no entra en razón y, como uno dice coloquialmente, no se pone la mano en el considere. ¿Sí? Es triste lo que está pasando hoy con nuestros jóvenes en el departamento del Chocó y en muchas partes del país. Yo ahora rato decía, en el país ya tenemos más de 16.000 jóvenes que están contagiados con el virus. Yo creo que ya esa cifra nos debe poner a pensar que tenemos que tomar esta situación en serio. ¿Sí? Pero también María colocaba un elemento importante, que para eso tampoco está preparado el Estado, y es para atender la salud mental de los jóvenes. ¿Sí? Si bien es cierto, esto es una cuestión nueva
y poco a poco, como nos han dicho, tenemos que irnos acostumbrando a la nueva normalidad, pero esa nueva normalidad, siempre y cuando desde este principio, desde este primer momento, no se empiece a tratar a los jóvenes, no se empiece a tratar la salud mental de los jóvenes, yo creo que también va a ser complicado mejorar, buscar resultados positivos a grandes rasgos. Sí, Jason, y eso que tú mencionas es importante porque mira cómo vemos todo el aumento de la curva de contagios, o como se habla comúnmente de la propagación del COVID-19, y en realidad a quienes está afectando directamente a la población joven, pero la afectación no se queda en la población joven, porque ¿qué pasa? Ese joven trabajador de la empresa o trabajador informal, o ese joven, como decimos comúnmente, que de pronto no tiene algo que hacer, pero está en la calle, pues perdiendo de pronto su tiempo o no haciendo nada en medio de esta pandemia. Entonces resulta que por un saludo o de pronto no se percata que otro joven, otro adulto donde él se encuentra está contagiado, y resulta que ese joven se va a convertir en un transmisor del COVID-19, porque llega a su casa donde está su mamá, su papá o sus abuelos o, o todo su núcleo familiar, y resulta que mientras su familia se está protegiendo, ese joven lo que hace es causándole un perjuicio. Porque ¿qué sucede? Que por estar en la calle enfermó a una familia completa, y resulta que desafortunadamente donde se presentan casos que puede ocurrir por la gravedad de contagio, pues que se presenten fallecimientos. Casos así lo hemos tenido pues en el caso de Colombia, y hay unos casos particulares donde una familia completa acá en un municipio del departamento del Atlántico pues falleció a causa del COVID-19, y toda una familia. O sea, esto es sumamente lamentable. Y pues bueno, como siempre, ya para finalizar nuestro programa, tenemos varias preguntas de nuestra audiencia. Steven Pérez nos dice: esto es tenaz, hay médicos que no saben tratar. Vanessa Rivas nos dice: saludo compañero Jason. Anthony Cabrera nos dice: es una responsabilidad de todos. Y Yaciri nos dice: la juventud está llamada a ser un actor clave para prevenir el riesgo de contagio. Entonces, en este punto, para finalizar, recomendaciones. Unas recomendaciones, porque pronto ya hablamos de este tema de los resultados, de algunas medidas que ustedes señalaron, pero ya hablemos sobre cuáles son aquellas recomendaciones que consideran ustedes darle a la juventud, y no solamente a la juventud, sino también a las familias, para decirles el por qué es importante que detengamos esta curva de contagios y cuál debe ser el papel que debemos cumplir nosotros. Entonces, María, ¿qué recomendaciones consideras que deben tener pues los jóvenes, o llamarlos pues a crearles una conciencia sobre este tema? Bueno, recomendación, más allá de usar tapabocas, antibacterial, lavado de las manos, más allá de todo eso, es como que, mira, ser solidario y ser responsable con el entorno. O sea, hay muchas personas que están pasando por necesidades, solamente, como ya dije, solamente son las medidas de cuidar, que ya las sabemos, yo creo que ya las podemos hacer, sino también las medidas de, vamos a ayudar a las personas en las comunidades que capaz no tienen nada que comer. O sea, eso también es muy importante porque, ok, no se nos muere la gente de todo, no se nos puede morir la gente de hambre. Entonces, yo creo que algo sumamente importante es que la juventud tenga sensibilidad con sus normas, tenga sensibilidad
realidad con nosotros están pasando en la comunidad y que también lo divulguen, que lo hablen. Entonces, yo creo que nosotros los jóvenes podemos hacer mucho y yo creo que los jóvenes también tienen un labor importante en este contexto de poder ser conscientes de paz, de poder abrazar a no técnicamente abrazarlas, pero sí darles una mano amiga solidaria a esas personas que mucho lo necesitan. Acá en Venezuela son muchas las personas que tienen necesidades y que nosotros podemos ayudar y que podemos generar iniciativas para ayudarlos. A veces no solamente es ayudarlos con algo de comer, sino también ayudarlas con una mano amiga, vamos a salir de esto, vamos a salir, ser muy buenos amigos, saber escuchar, tener sensibilidad de escuchar a las personas, sentir esa empatía por aquellos que a lo mejor perdieron su trabajo, no saben qué hacer, no saben qué va a pasar, tienen mucha incertidumbre. Entonces, eso genera mucha ansiedad. Como digo, muchas personas pueden hasta tener conflictos interiores en ellos tan fuertes que, bueno, mira, podrían hasta querer quitarse la vida. Eso es una realidad. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser muy solidarios y yo creo que esa es, de parte de María José Brito, la recomendación que yo les puedo dar. Ser solidarios y tener sensibilidad con su entorno. Y bueno, muchísimas gracias por invitarme. Saludos de Caracas, Venezuela. Y bueno, te mando un abrazo fuerte y grande a los dos. Bueno, María José, muchas gracias y como siempre es un placer tenerte en el programa Habla con tu abogado. Gracias por tus recomendaciones. Sé que por cuestiones de tiempo y de movilidad, pues en tu país, sabiendo que ya son cerca de las 8 de la noche en tu país. Entonces, bueno, vamos a despedirte, agradecerte y, por supuesto, ojalá nuevamente te tengamos en el programa Habla con tu abogado. Que pases muy bien, María. Bueno, listo, entonces nos quedamos acá con Jason. Bueno, Jason, finalmente nos dice Reinaldo Tomás, nos dice qué podemos hacer los jóvenes para ayudar a la prevención del COVID-19. Entonces, te escuchamos. Bueno, empiezo, yo creo que lo principal que debemos hacer es el mismo mensaje que tenemos de que debemos de las medidas de autoprotección. Yo creo que nuestra mejor ayuda hacia los otros es la conciencia, es la sensatez y tomar razón, entrar en razón de lo que está sucediendo y tomar esto con mucha seriedad, ¿sí? Tú ahora manifestada, el virus no se queda en ti, y más cuando la gran mayoría que han sido diagnosticados son asintomáticos. Entonces yo creo que debemos de tomar razón, debemos de tomar conciencia, ser muy sensatos en lo que está sucediendo, amén de atacar todas las medidas que ofrece la institucionalidad como tal. Yo creo que nosotros debemos también ser parte solidaria, como lo decía María ahora rato, de los procesos que se están forjando. Hoy hay muchos movimientos de voluntariado. Yo creo que no solamente es uno si tiene la posibilidad de donar, si tiene la posibilidad de hacer algún aporte económico, hacerlo, sino también de llevar un mensaje, ¿sí? También de ser consciente, de decirle a los cercanos por las redes sociales, utilizar los medios, dando un mensaje también de esperanza a la gente que hoy cree que esto pronto se nos va a salir de control, a la gente que hoy está también un poco bastante traumada con lo que está pasando, y a los que tampoco creen en esta situación, a los que han sido un poco insensatos, que han estado en fiesta, que vienen haciendo su vida normal. Yo creo que ese es uno de los mejores aportes que nosotros como jóvenes podemos hacer a los que más expuestos están hoy en día. Bueno, Jason, muchísimas gracias por tu participación desde esa hermosa tierra que es el Chocó. Decirle también a ustedes que se cuiden mucho. Les mandamos pues todo
nuestra solidaridad a la población. Igualmente, bueno, agradecerle a toda la audiencia que se conectó al programa Habla con tu abogado, que le agradecemos a todos. Los esperamos en una próxima edición especial del programa. Y bueno, que pasen muy bien, se les quiere. Nos vemos el martes, ya saben, el martes a las 7:30 con un nuevo tema en Habla con tu abogado, y el miércoles en la edición especial tendremos dos invitados sumamente importantes. Imagínense, vamos a hablar del rol de los abogados en medio de esta pandemia del COVID-19. Entonces, un gran abrazo, cuídense mucho, se les quiere a todos.